Buenos días, hermanos y hermanas que están allá en casa. Continuamos bajo la contingencia, por lo tanto les recomiendo que se sigan cuidando usando el cubrebocas y lavándose bien sus manos con gel, pero también les sigo recomendando que en el amor del Señor no descuiden su vida espiritual, que es muy importante para el bienestar familiar. Hoy necesitan estar orando más que antes. Hoy necesitan leer la palabra de Dios más que antes, y hoy necesitan reunirse como familia para alabar y adorar a Dios un ratito en casa. No nos hemos podido congregar en el templo, pues hoy su casa es el templo, en donde se reúnen 2 o 3, dijo Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Y bueno, en esta hora les animo a que se cuiden también su vida espiritual, y prepárense para recibir el tema que he preparado para hacerlo llegar a ustedes, que le puse como título, contribuyendo a la paz y a la edificación. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para darte gracias por la bendición que me das de poder servirte y de tener este medio para hacer llegar tu palabra a tus hijos que están en casa. Grave estaríamos peor, Señor, si no tuviéramos estos medios, pero hoy que los tenemos, Señor, gracias por ello, y te pido que me ayudes para que yo pueda grabar este mensaje y hacerlo llegar a tus hijos, y cuando ellos lo estén recibiendo, Señor, tu Espíritu Santo los ministre, tu Espíritu Santo ponga en ellos, en su corazón, el comprometerse a aportar cada uno lo que le corresponde para edificar a su familia y esta no sea destruida, para edificar a la iglesia y esta no sea destruida, para que cuando regresemos nos podamos reunir y continuar con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra relación contigo, aún desde este lugar, Señor. Oro a ti, Padre, para pedirte que te manifiestes y bendigas a tus hijos y a tus hijas que están en casa, y te manifiestes en ellos para que cada uno de ellos aporte lo que le corresponde a cada quien para edificar la iglesia y para edificar su casa. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Bueno, el tema es contribuyendo a la paz y a la edificación. Para que en una familia o congregación se tenga o esté en paz, a pesar del tiempo y a pesar de que cada quien tengamos diferentes formas de pensar, diferente carácter, diferente nivel cultural o económico, cada uno de los miembros de la congregación o de la familia debe o deberá aportar lo que le corresponde a cada quien para tener paz siempre, y para que tanto la congregación como la familia de cada quien no seamos destruidos o suframos daño alguno. De forma personal o familiar o congregacional, todos tenemos que aportar lo que nos corresponde a cada quien, a menos que seamos falsos hermanos infiltrados en la iglesia o dentro de una familia con fines destructivos o egoístas. Pero si somos verdaderos cristianos, usted y yo tenemos que aportar algo para que la familia estemos en paz, para que en la congregación estemos en paz, y para que nuestra familia no sea destruida, y para que la congregación tampoco sea destruida. Usted y yo tenemos que aportar algo de acuerdo al tema que hoy Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. El objetivo del tema es que todos en una familia aportemos lo necesario para tener la paz de Dios en casa y la familia no sea destruida. Aportemos algo para que ni la congregación sufra daño o sea destruida, aunque hoy no nos estemos congregando. El tema está y debe de estar fundamentado en toda la Biblia, y vamos a tomar como base lo que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Roma en el capítulo 14, versículo 19. El apóstol Pablo dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Este mismo verso, pero en la Nueva Versión Internacional, dice: así que esforcémonos promoviendo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Él le está diciendo que nos esforcemos para que cada uno de nosotros aportemos algo para que haya paz en la familia y paz en la congregación, y a la vez también seamos edificados unos a otros. Según el contexto, esta iglesia
Y creo que todas, la de Corinto, la de Colosas, la de Filipos, la de los Efesios, la de Tesalónica, la de Galacia, todas tenían fuertes problemas internos cuando inició la iglesia, y a lo mejor hoy también seguimos teniendo problemas internos en cada una de las congregaciones. ¿Por qué? Desde aquel entonces unos a otros se juzgaban en cuanto a lo que se debía de comer y a lo que no deberían de comer, en que si era correcto comer carne sacrificada a los ídolos o no. Unos preferían comer legumbres, también tenían problemas en cuanto a guardar las fiestas judías. Unos decían que sí, otros que no, era necesario guardar las fiestas. Unos que sí, decían que sí se podían divorciar, otros decían que no. Y traían una serie de problemas por los cuales se juzgaban unos a otros. Y bueno, esta iglesia, la de Roma, la vamos a tomar, o la estamos tomando como base del tema. Se la pasaban criticándose o juzgándose unos a otros, y unos a otros se menospreciaban, por lo que el apóstol Pablo les dice en el capítulo 14, versículo 10, en una traducción del lenguaje actual. Usted léalo en la versión Reina Valera, en la traducción del lenguaje actual lo dice así: por eso no deben ustedes de criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En esta carta y en este versículo el apóstol Pablo le está diciendo: dejen de estarse juzgando unos a otros, no menosprecien a los demás. En lugar de estarse juzgando, menospreciando, les recomendó que procuraran cuidar su testimonio ante los más nuevos o débiles, para que estos no tropezaran o se debilitaran en la fe o se ofendieran. El apóstol daba a entender que nadie les debía obligar a dar buen o mal testimonio en lo relacionado a lo que se debe o debería de comer o beber, o a lo que se debe o debería de hacer o no. Nadie los podía obligar. Todo lo tenían que hacer de acuerdo a la fe que cada uno de ellos tenía. Pero sí les recomendó y recomienda que no hicieran cosas que Dios reprueba, para que fueran felices y no se condenaran a sí mismos. Y les recordó y les recuerda hoy en día que Jesús no condena a nadie, sino que cada uno se condena a sí mismo al no dejar el pecado. Cuando Dios habla a la gente y la gente no se arrepentía, se condenaba a sí mismo. En el mismo capítulo 14 de la carta a los Romanos, verso 22, les dice y nos dice, creo yo: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En otras palabras, podría decir, todo lo que hagamos debe de ser por la fe que tenemos en Dios. Bienaventurado el hombre o mujer que contribuye a la paz y a la edificación de la iglesia o de la familia, dando buen testimonio a todos, y en lugar de criticar o juzgar o menospreciar a los demás, pone lo que está de su parte para que haya paz en su casa o iglesia y esta no sea destruida. Hermanos, la carta dirigida a la iglesia de Roma tenía un objetivo: que fueran edificados, que no fueran destruidos. El apóstol le pide a la iglesia de Roma y ahora a la del Centro Cristiano de Chilpan y al grupo del Rosario y al grupo de Chinconcuac y a todos los que quisieran o quieren la ayuda de Dios, que pusieran y pongan lo que estaba y está de su parte para que hubiese y haya paz entre ellos, y para que en lugar de ser destruidos, seamos edificados como iglesias o como familias, y así ser bienaventurados. Todos tendrían que poner de su parte lo necesario para que las familias fueran edificadas y para que la iglesia fuera edificada.
y tuvieran paz las familias y tuviera paz la iglesia. Para que una congregación o familia sea edificada y no sea destruida, cada uno deberá de aportar, repito, o contribuir con lo que le corresponde. Lo mismo nos está pidiendo hoy el Espíritu Santo a usted y a mí, a cada uno de nosotros, ya sea como familia o congregación, que no nos juzguemos unos a otros. En lugar de estarnos juzgando, debemos de hacer o aportar lo necesario para que haya paz en nuestra familia y entre nosotros como iglesia o congregación, y no seamos destruidos. Lo primero que vamos a ver en este tema es lo que no debemos de hacer ningún miembro de la familia o miembro de la congregación. Lo que no debemos de hacer. Y en primer lugar, no endurecer nuestro corazón a la palabra de Dios. Eso nunca lo hagamos. Y algunos dirán, ¿y eso qué significa? Que no seamos tercos o necios. Si Dios nos está advirtiendo, diciéndonos lo que va a pasar, y si somos desobedientes, eso es endurecer el corazón a la palabra de Dios, no hacer caso de lo que Dios dice. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 19, en la Nueva Traducción Viviente, léalo usted en la Reina Valera, yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice: los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían de confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo, a pesar de seguir los deseos de mi corazón terco. Eso los llevará a la ruina total. Repito, nadie en una congregación o familia debe endurecer su corazón a lo que Dios dice que pasará si estamos en pecado, porque sí pasará. Si Dios le ha estado hablando a cualquiera de los que están oyendo este mensaje acerca de lo que debe de corregir en su vida y no lo hace, y Dios le está hablando a través de este tema, le está hablando a través de otros temas y no se corrige, entonces usted está actuando con terquedad, y es lo que no debemos de hacer. Para que la familia sea edificada, usted y yo no debemos de endurecer nuestro corazón a la palabra del Señor, sino más bien recibirla y corregir aquello en lo que estemos mal. En segundo lugar, estamos viendo lo que no debemos de hacer. En segundo lugar, no regresar a los pecados de antes y no ser rebeldes. Dice Dios en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Bueno, si ya Dios nos perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda maldición y del poder del diablo, no debemos de regresar a los pecados de antes. No debemos de actuar como lo dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Lo que no debemos de hacer, hermanos, es algo que hizo el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios lo liberó, Dios lo perdonó, lo liberó, lo bendijo. Pero una vez que tenían esa paz que buscaban, volvían a hacer lo malo delante de Dios. Y por eso en este segundo punto, lo que no debemos hacer es no regresar a la forma de vida de antes o pecados de antes. Pregunto a ustedes que están en casa, ¿qué pecados cometíamos antes? Algunos fumaban mucho,
algunos se emborrachaban, algunos veían cosas que no deberían de ver, algunos a lo mejor mentían, algunos a lo mejor, no sé, robaban o cualquier otro tipo de pecado. Nosotros no debemos de volver a retomar aquellos pecados que ya habíamos dejado. No debemos de volver a la vida de antes. Dios nos llamó para vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida en santidad, una vida en obediencia al Señor. Entonces, hermanos, lo que no debemos de hacer para edificar la familia y para edificar la iglesia es no volver a los pecados que ya habíamos dejado antes, no regresar a ellos, para que no se nos aplique el proverbio que acabamos de leer: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No actuemos como el perro y el puerco mencionados en este proverbio. En tercer lugar, no guardar maldad y fingir la paz. Dice la Biblia en el Salmo 28, versículo 3, en la segunda parte del verso, dice: los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Esto es lo que no debemos de hacer para edificar a la familia y para edificar a la iglesia. Aunque estén ustedes en casa, usted es parte de la iglesia de Jesucristo y un día vamos a volver a reunirnos. No debemos engañarnos. Si hay pecado que no hemos confesado a Dios, no hay paz. Aunque usted se engaña a sí mismo, dice: tendré paz o tengo paz a pesar de que hay pecados ocultos. No, porque podríamos hasta fingir tener paz. Hay quienes podrían fingir estar en paz con los hermanos de la iglesia, hay quienes podrían fingir que están en paz en la familia, pero en el corazón traemos el deseo de eliminar a ese hermano o hermana. O en casa estamos de la greña todo el tiempo, peleando y discutiendo unos con otros, porque no cumplimos con lo que nos corresponde de acuerdo a la palabra de Dios. Para contribuir a la paz y edificación de la congregación y familia, no debemos de fingir, debemos ser genuinos. Pero bueno, ahorita estamos viendo lo que no debemos de hacer: no guardar maldad en nuestro corazón y fingir la paz, porque si hay maldad, no hay paz. La paz llega y está en el corazón y en una familia donde no hay maldad en sus corazones. Eso es lo que no debemos de hacer: fingir la paz, teniendo pecados ahí ocultos cada uno. En cuarto lugar, estamos mirando lo que no debemos de hacer para edificar la casa y para edificar la iglesia. En cuarto lugar, no vivir o hacer las cosas de acuerdo a la propia sabiduría o a la propia prudencia. En otras palabras, no hacer las cosas de acuerdo a mi propia voluntad o a mi propia opinión. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 21: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esos ayes que menciona el profeta Isaías, o los ayes que menciona la Biblia, indican destrucción, sufrimiento, ruina, infierno. Y algunos están o podrían estar ya en su infierno, o estarán por llegar los ayes a su congregación o familia, por lo cual no debemos de vivir de acuerdo a nuestra propia sabiduría y nuestra propia prudencia. Es mejor la de Dios, es mejor la sabiduría y la prudencia de la Biblia. Entonces no debemos de apoyarnos en nuestra propia sabiduría ni en nuestra propia prudencia. Siempre tenemos que ir a la Biblia, siempre tenemos que ir a la prudencia de la Biblia, siempre tenemos que ir a la prudencia de la Biblia. Así es que nunca se apoya en su propia sabiduría o en su propia prudencia, porque los que se apoyan en su propia sabiduría, en su propia prudencia,
son necios y aparecen como tercos y necios delante del Señor. Ya vimos 4 cosas que no debemos de hacer para contribuir. Repito, ya vimos 4 cosas que no debemos de hacer para contribuir o aportar para que haya paz y no sea destruida la congregación o nuestra propia familia. Vamos a mirar ahora cómo contribuir para tener la paz de Dios. Ya vimos 4 puntos acerca de lo que no debo de hacer para que yo contribuya en tener la paz familiar, la paz congregacional y ser edificada la familia y ser edificada la congregación. 4 puntos que no debemos de hacer para contribuir o aportar para que haya paz y no sea destruida la congregación o nuestra familia. Ahora, ¿cómo contribuir para tener la paz de Dios? Vamos a ver también unos 3 puntos. ¿Cómo contribuir para tener la paz de Dios? ¿Qué debo de hacer yo para contribuir y tener la paz de Dios? Ponga atención, hermano, hermana, que está ahí en casa, porque los 4 puntos que vi anteriores son importantes, porque si alguno no está diciendo no a esos 4 puntos, pues eso está afectando, pone en riesgo que la familia sea destruida y pone en riesgo hasta que la iglesia, en lugar de crecer, ahora que regresemos, pues muchos se pierdan o muchos ya no regresen. Ponga atención ahora acerca de los puntos que vamos a mirar de cómo contribuir para tener la paz de Dios. En primer lugar, el Salmo 34, verso 14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Vamos a ver cómo vamos a contribuir para tener paz en la familia. El Salmo dice que debemos de apartarnos del mal o cualquier maldad o pecado o vicio, y obviamente demostrarlo con hechos. En otras palabras, arrepintiéndose de todos sus pecados y dando frutos de arrepentimiento. Eso quiere decir dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Así es como Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Dios nos da la paz a través de que primero nos arrepintamos de todos nuestros pecados, que dejemos de hacer lo malo y empezamos a hacer lo bueno, porque cuando nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y recibimos el perdón de los pecados. Ahora ya recibimos el perdón de los pecados, ¿ahora qué hay que hacer? Pues ahora dar frutos dignos de arrepentimiento. De esa manera yo estoy aportando lo que me corresponde para que haya paz en mi familia, para que haya paz en la iglesia, dando frutos dignos de arrepentimiento, dejando de hacer aquellas cosas carnales que antes hacía, dejando la maldad, la violencia, dejando el pecado en cualquiera de sus formas. En segundo lugar, debemos de buscar a Dios. Estamos mirando ahorita cómo contribuir para tener la paz de Dios. Y ya vimos que debemos de apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, dejando de hacer lo malo y haciendo lo bueno. Hermanos, yo espero que usted no tome este tema como un tema, como una religión. Tómelo como un tema para su vida diaria. Es de a de veras. No se trata de que lo tomen a la ligera y sigan teniendo sus pecaditos, sus discusiones, sus groserías en casa, o haciendo cosas que son pecaminosas. No lo tome a la ligera. Dios está hablando a su vida y a la mía. Tenemos que aportar lo que nos corresponde para que haya paz en la familia. Si el esposo aporta lo que le corresponde de acuerdo a este punto que acabamos de mirar,
si los hijos aportan lo que les corresponde de acuerdo a este punto que acabamos de mirar, va a haber paz. ¿Por qué? Porque los hijos ya se arrepintieron, ya corrigieron, ya no hacen aquellas cosas que antes hacían y que ponían en mal a mamá o a papá. El esposo ya no anda por ahí de loco, ni anda de tomador, ni anda de borracho, ni anda de fumador, ni anda de mujeriego, ni anda haciendo cosas malas. La mamá ya no es aquella mujer grosera y violenta que en lugar de corregir a sus hijos con la sabiduría de Dios, los corregía con un garrote o los corregía con cachetadas o pellizcos. Ya no. Hoy cada uno de nosotros que estamos arrepentidos de nuestros pecados, debemos de aportar lo que se requiere para que haya paz en la familia. Ya no hago aquellas cosas que generaron problemas en la familia. Ya no practico ningún tipo de pecado que generó problemas en la familia, sino que ahora yo aporto lo necesario para que haya paz en casa, apartándome del mal. En segundo lugar, debemos de buscar a Dios todos los días por medio de la oración. Hermanos, esto no es religiosidad, son acciones a poner en práctica en casa para que haya paz en la familia y para que también cuando regresemos con una paz en nuestro corazón en la iglesia y podamos reunirnos en paz y alabar y adorar a Dios juntos. Entonces, en segundo lugar, debemos de buscar a Dios todos los días por medio de la oración, la alabanza, la adoración. Usted tiene que orar y tiene que alabar y tiene que adorar al Todopoderoso. Ya les hemos dado temas acerca de lo que es la oración. La oración es un diálogo entre usted y Dios. Por medio de la oración usted le expresa a Dios sus necesidades, sus acciones de gracias y le pide. Otra forma de oración es la alabanza. También se les ha dado temas acerca de lo que es alabanza. Se alaba a Dios por lo que Él hace y ha hecho, y se le adora por lo que Él es. Él es todopoderoso, es el creador de los cielos y la tierra, es eterno, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Para Él no hay nada imposible, y se le adora y se le dice: Dios, tú eres el eterno Dios, tú eres el todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Y se le alaba diciéndole: Señor, tú eres el sanador, tú eres el restaurador, tú eres el que me bendice, tú eres hermoso, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres amoroso. Te alabo y te exalto, Dios. Tenemos que buscar al Señor, porque de esa manera estamos aportando lo que se necesita para que haya paz en la familia. En Mateo 6:33, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo que necesiten les será dado como añadidura. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 7, el rey de Judá, llamado Asa, dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Esta es una segunda forma en que podemos y debemos de contribuir para que haya paz en la congregación y en la familia. Y esto va de la mano para edificar a la congregación y familia. Buscar a Dios siempre. Es algo que tenemos que buscarle en oración, en alabándolo y adorándolo, porque de esa manera usted va a contribuir para que haya paz en su casa y en la iglesia, y también va a servir para edificar su casa. En tercer lugar,
Cualquiera, digo yo, que quiera la paz para su casa y congregación, debe o deberá de amar la palabra de Dios y ponerla en práctica, como lo dice el Salmo 119, verso 165. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En este punto, ¿qué se tiene que hacer para contribuir para que haya paz en su casa, en su familia? Amar la Biblia, hermano, hermana. Esto no es religión, son acciones prácticas que te van a llevar a tener una familia llena de paz y de bendiciones. Repito, el Salmo 119, verso 165 dice: mucha paz tienen los que aman, ¿qué? Aman el mundo, aman el pecado, aman la botella, aman el cigarro, aman los pleitos, aman a la mujer prohibida, al hombre prohibido. No, aquí dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Eso es lo que tenemos que hacer como requisito para que haya paz en una familia, para que haya paz en una congregación, y también para que Dios derrame sus bendiciones ahí. Amar a la Biblia implica leerla a diario y ponerla en práctica. Y como resultado, porque va a ser un resultado de poner en práctica lo que estamos leyendo, habrá mucha paz en la congregación y la familia. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, verso 2: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿A quiénes van a tener largura de días y años de vida y paz le aumentará? ¿A quiénes? A los que aman la ley del Señor, a los que la leen, a los que la toman como su forma de vida. El tener una Biblia no es moda. El enviarles predicaciones no es moda. Es una necesidad que tiene el hombre y la mujer y todos aquellos que quieren tener una familia bien edificada, viviendo en paz y teniendo bendición de Dios. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre. ¿Cómo contribuir para que en la congregación y en la familia haya paz? Amando la palabra de Dios y demostrarlo, leyéndola y viviéndola. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 7, que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Si se lee y se pone en práctica la Biblia en casa o en cualquier parte, aunque hemos hablado hoy solo de lo que debemos de aportar para que haya paz en la familia y congregación, pero esta la debemos de aplicar en todas partes. Y si aún a los que no nos quieren o no les simpatizamos, aún esos que no nos quieren y a los que no les simpatizamos, si nosotros aplicamos la Biblia en todas partes, aquellos que se levantan como enemigos estarán en paz con nosotros, según lo dice Proverbios 16, 7, que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Bueno, en este tercer punto, cualquiera que quiera la paz para su casa y congregación debe o deberá de amar la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque esa es la única forma de agradar a Dios. Y cuando hacemos lo que a Dios le agrada, aún hasta nuestros enemigos están en paz con nosotros. Yo he probado todo eso, hermanos. Yo he probado eso. Tuve enemigos que me atacaban durísimo cuando estaba yo trabajando en las empresas o viviendo en otros lugares, y aún no ejercía yo el ministerio. Tuve enemigos que se levantaban contra mí y atacaban con todo, y enemigos que tenían un nivel más alto que yo en el trabajo,
y que se sentían con poder de humillarme, se sentían con poder de ofenderme, se sentían con poder retarme a golpes para ver si yo caía, y al caer yo pues me iban a correr. Pero le doy gracias a Dios que no caí, siempre los respeté, siempre los bendije. No hablé mal de ellos con los compañeros a pesar de su maltrato y a pesar de que los compañeros se daban cuenta que me trataban mal, los supervisores, cuando yo era vendedor. Y aguanté todo eso. Aguanté, me metí a orar al baño a veces llegaba yo a la casa y oraba, pero a veces le decía a mi esposa, oye, ya no aguanto, me tratan horrible, me ofenden, me humillan. Y oraba al Señor, y las cosas cambiaron, hermanos, porque esa gente que me maltrató y que me humilló y que me trató feo, después se convirtieron a Cristo. Algunos de ellos, no sé si todos, pero algunos de ellos se convirtieron a Jesús y dejaron de atacarme y se volvieron, algunos de ellos se volvieron en hermanos cristianos. Aleluya. Cuando usted hace lo que a Dios le agrada, aún hay familias que son liberadas, que son edificadas, que son salvadas. Por eso es muy importante, hermanos, tomar en cuenta estos puntos para edificar, para edificar una familia o edificar a la iglesia. Y en este punto estamos mirando lo que debemos de hacer para que haya paz en una casa, en una familia, para que haya paz en una congregación. Debemos de aportar estos 3 puntos que acabamos de ver. Y terminamos precisamente con el tercero, en el que les dije que para que haya paz en casa y en la congregación, se debe o se deberá de amar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Todos, en casa, todos tienen que amar la palabra de Dios. Papá y mamá tienen que trabajar que en sus niñitos desde pequeños aprendan a amar la palabra de Dios. Papá y mamá tienen que hablar con sus adolescentes que a lo mejor les cueste más trabajo amar la palabra, hacerles ver, tienen que amar la palabra y la tienen que tomar como una necesidad. Papá y mamá tienen que trabajar con sus jóvenes para que ellos amen la palabra de Dios, y a lo mejor les cueste más trabajo a los jóvenes. Si es que los papás y los jóvenes son recién convertidos a Cristo, les va a costar trabajo que sus hijos amen la palabra de Dios, o le va a costar trabajo a papá amar la palabra de Dios, le va a costar trabajo a mamá amar la palabra de Dios, pero todos tienen que amar la palabra del Señor. Como también dice el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y repito, el Salmo 119, verso 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Es que en este tercer punto de eso se trata. ¿Qué tenemos que aportar para edificar una familia, para que haya paz en una familia? Que amen la palabra de Dios todos. Ahora vamos a mirar, hermanos, cómo contribuir a la mutua edificación o a la edificación de mi familia o congregación. En el punto anterior vimos cómo contribuir para que haya paz en la familia y vimos 3 puntos. Ahora vamos a ver otros 3 puntos, cómo contribuir a la mutua edificación o a la edificación de mi familia o congregación. En primer lugar, debemos de buscar a Dios todos los días, y todos los congregantes y todos los que forman una familia, por medio de la oración, por medio de la alabanza y por medio de la oración. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo que necesiten, Él nos lo dará como añadidura. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, verso 7, el rey de Judá llamado Asa dijo, por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra.
porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Yo podría decir que él pudo haber dicho, hemos buscado al Señor, hemos orado, lo hemos alabado, lo hemos adorado. Y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien, dice el Salmo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Si todos buscamos a Dios, todos contribuimos a edificar la familia y la congregación, y se levantarían más congregaciones y se salvarían más familias. Pero todos tenemos que aportar algo, hermanos, desde casa. Empezando en la casa todos, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el abuelo, la abuela o quien esté ahí, todos tienen que aportar algo para que la casa o la familia esté en paz y para que la casa y la familia esté bien edificada y nadie ni nada les pueda dañar, ni tirar a la familia, ni destruir a la familia. Si nosotros buscamos a Dios en oración, alabándolo, adorándolo, téngalo por seguro que se pueden abrir más congregaciones en todos lados, más familias se van a levantar. Pero mientras, aplicando esto en su familia o aquí en la iglesia, ha de servir para edificar la iglesia, edificar a la familia, y de esa manera no sea destruida ni la iglesia ni la familia. En segundo lugar, podemos contribuir en la edificación de la familia y congregación, evitando o eliminando de por vida las malas palabras, como el chisme, la murmuración, la difamación, las groserías o palabras obscenas. Dice la Biblia en la carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 4, verso 29, carta escrita por el apóstol Pablo y dirigida a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4, verso 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra debe de salir, ninguna palabra corrompida debe salir de la boca de usted, papá, mamá. Ninguna palabra corrompida debe salir de la boca de los hijos, de las hijas. Ninguna palabra corrompida debe salir de la boca de papá y de mamá, de nadie. Si somos cristianos, no. Y recuerden que la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. A veces por el vocabulario que tenemos se sabe quién es un verdadero cristiano y quién es no. Hay quienes han tomado, no sé si a juego o a la ligera, este tipo de temas acerca de evitar las malas palabras y las malas conversaciones, y no hacen caso. Y en esas conversaciones que se chismea, se murmura, se difama, se está dañando a la iglesia y se está dañando a la propia familia de cada quien. Las palabras corrompidas se aplica literalmente, la palabra corrompida se aplica literalmente a la carne o fruta podrida. Y las palabras corrompidas causan un daño semejante al que causan esos alimentos echados a perder. En lugar de hacer bien, hacen mal. Alguna vez les compartí un testimonio apoyando un tema en el que les hablé acerca de la murmuración y el chisme, lo malo y el daño que causa el murmurar, el daño que causa el chismear. Genera divisiones, rompe buenas relaciones, destruye familias, destruye iglesias. Y les dije que un día un muchacho anduvo hablando mal del pastor, lo estuvo poniendo en mal un buen rato, y el pastor lo sabía, pero el pastor pues estaba orando por ese muchacho, que es como lo tenemos que hacer todos.
estar orando por quien hable mal de nosotros y bendecirlos, como usted también tiene que estar orando y bendecir a quien hable mal de usted. Pero un día el muchacho se acercó al pastor tocado por el Espíritu Santo y le dijo: pastor, perdóneme, yo he hablado mucho de usted, lo he puesto en mal con muchos, perdóneme. Y el pastor le dijo: claro, sí te perdono, no hay ningún problema, pero te voy a pedir un favor. Y le dio una bolsita o una almohada llena de plumas y le dijo: a ver, vete a dar la vuelta aquí a la cuadra o aquí al templo, no sé si era cuadra, ya no me acuerdo si era una cuadra o era alrededor del templo. Le dijo: ve a regar todas estas plumas. Y ya fue y la regó todas las plumas, regresó con la bolsa vacía. Le dijo: ya, pastor, ya tiré todas las plumas. Ah, perfecto, ahora te pido otro favor, ve y a ver cuántas recoges, trata de recoger todas las que puedas. Y el muchacho se fue recogiendo las plumas, pues regresó con un puñito, ya no recogió todas las plumas, nomás recogió un puñito. ¿Por qué? Porque se las llevó el viento y las regó, pues ya no las encontró. Bueno, así es el que habla mal, el que murmura, el que chismea, el que difama, el que dice malas palabras. Así es, el daño que causa muchas veces es irreversible. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. No se dan muchos temas acerca del chisme, no se dan muchos temas acerca de la murmuración, de la difamación, no se dan muchos temas acerca de las groserías o las palabras obscenas, y sin embargo, esas palabras corrompidas son las que destruyen las buenas relaciones en una congregación o en una familia, por lo cual si las eliminamos considerándolas como el veneno del diablo, estaremos contribuyendo a la edificación de la iglesia y de la familia. Estamos contribuyendo para que las relaciones familiares se fortalezcan, para que las relaciones como hermanos en Cristo se fortalezcan. Las malas conversaciones corrompen y echan a perder y dañan mucho a la iglesia y dañan mucho a las familias y podrían dañar mucho a tu propia familia. Hay que eliminar las malas conversaciones, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 29, en la carta a los Efesios. Se lo repito, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y podría darles ejemplos de hombres que murmuraron y terminaron mal. En el desierto, un grupo de hombres servidores junto con Moisés murmuraron contra Moisés, y se abrió la tierra y se los tragó vivos. Descendió fuego y consumió a un grupo de ellos. Está delante de Dios la murmuración, el chisme, las malas palabras. Son pecados semejantes al adulterio, la fornicación, el asesinato. Por eso el Señor Jesús llamó a un siervo y le dijo: mal siervo, por tu boca te juzgo. Y por eso es que muchos delante de Dios vamos a comparecer ante el trono del Señor, y algunos vamos a entrar al reino de los cielos y algunos vamos a ser condenados al infierno de acuerdo a lo que hablemos. Por eso hay que considerar las malas conversaciones de chisme, la murmuración, la difamación, las groserías. Todo eso hay que considerarlo veneno del diablo. Así lo llamaba una hermana muy espiritual, una hermana muy madura en Cristo Jesús. Ella nos decía: bueno, cuando alguien viene a visitarme, si viene a visitarme para luego, ay, te vengo a decir, hermana, fíjate que fulano, y no me traigas el veneno del diablo o la basura del diablo, no.
ven, tómate un café o vente a acompañarme, pero no vamos a aceptar el chisme, porque esta hermana madura consideraba el chisme y la murmuración como la basura del diablo. Y así cada uno de ustedes que está en casa, hermano y hermana, espero que usted esté actuando con madurez y no tome a la ligera este punto, porque este punto es muy importante. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para edificar tu familia, para colaborar con Dios en la tierra, en la edificación de la iglesia, y para colaborar en tu casa como familia, para edificar tu familia. En tercer lugar, es muy importante que todos los congregantes y miembros de la familia lean la Biblia diario y la consideren como una necesidad y la oigan, y sobre todo que la tomen como su forma de vida. De esa forma, cada quien estará contribuyendo para que nadie ni nada destruya a la congregación y a la familia. Todos en casa tienen que aportar algo para edificar la familia. Todos en casa, desde el más chico hasta el más grande, tienen que aportar que leer la Biblia diario. Ya vimos en el punto anterior que tienen que eliminar de su vocabulario esas pláticas corrompidas que dañan como la fruta podrida cuando uno se la come, que dañan como la carne podrida cuando uno se la come estando en mal estado. Casi se muere uno. Por eso es muy importante eliminar las palabras corrompidas en una familia, y por eso es que también todos tienen que estar leyendo la Biblia, de acuerdo a este tercer punto. ¿Para qué? Para que la familia esté bien edificada y nadie ni nada la pueda dañar, ni el mismo diablo, porque Jesús dijo en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Leer la Biblia y aplicarla es estar aportando lo que necesita aportar cada quien para que una familia esté bien edificada y nadie ni nada la pueda destruir, porque en esa familia todas las cosas se van a hacer de acuerdo a la palabra. Ahí no manda ni el papá, ni la mamá, ni el hijo, ni la hija. Ahí en esa casa de cristianos manda Dios y les dio la Biblia para que la pongan en práctica, y de esa manera sean edificados con el poder del Espíritu Santo y nada ni nadie dañe su casa o su familia, ni a la iglesia. En conclusión, hermanos y hermanas, yo espero que ustedes en casa pueda, si es necesario, repetir, volver a escuchar y revisar los puntos que mencionamos al principio y al final, para que los platique con su familia. Y si estoy mintiendo, ahí me habla para decirme: usted es un mentiroso, pastor. Pero no, platíquelos usted y vea qué se necesita para edificar una iglesia o una familia. ¿Qué tengo que aportar yo para edificar una casa o una familia? Y ahí están los puntos a revisar. ¿Para qué? Para que todos se comprometan y todos aporten. Primero, lo que no deben de hacer. Segundo, lo que deben de hacer para que haya paz en la familia. Y tercero, lo que deben de hacer para que sea edificada la familia y no sea destruida. En conclusión, cosas que no debemos de hacer. Primero, no endurecer el corazón a la palabra de Dios. Segundo, no regresar a los pecados de antes. Tercero, no guardar rencor o maldad fingiendo la paz. Cuarto, no vivir o hacer las cosas de acuerdo a la propia sabiduría y prudencia. Ahora vamos a ver cómo contribuir para tener la paz en la iglesia, familia y en cualquier parte. Primero, estando bien arrepentidos, dejando de hacer lo malo y hacer lo bueno. Segundo, buscando a Dios en oración, alabándolo y adorándolo, como el rey Asa, que mientras buscó a Dios, Dios le prosperó, le dio mucha paz y le prosperó y edificó. Tercero,
amando la palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman su palabra y obviamente la leen y la ponen en práctica. ¿Cómo contribuir para edificar a mi familia y congregación y en cualquier parte? Ya vimos lo que no debemos de hacer. Fueron 4 cosas. Y luego, ¿cómo contribuir para tener la paz en la iglesia, familia y en cualquier parte? Vimos 3 cosas que debemos de hacer. Y ahora, ¿cómo contribuir para edificar a mi familia y congregación y en cualquier parte? Yo sea de bendición. ¿Cómo contribuir para edificar a mi familia y congregación? Buscando a Dios. Buscar a Dios, porque el que busca a Dios va a tener comunión con el Todopoderoso y va a mantener su vida limpia. Y se va a mantener haciendo lo bueno y no lo malo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo contribuir para edificar a mi familia y congregación? Buscando a Dios en oración, alabanza y adoración, como el rey Asa. El buscar a Dios es contribuir para que haya paz y edificación familiar y congregacional, pero tiene que ser siempre. Esto no nomás es moda, no nomás es ahorita, es toda tu vida. Aunque todos tus problemas los tengas resueltos, aunque económicamente estés muy bien, aunque de salud estés de lujo, aunque tengas tu casa, tus carros y tengas todo, de todas maneras tienes que seguir buscando a Dios. Y tiene que ser toda la familia. En una casa, toda la familia tiene que estar buscando a Dios. En una congregación, toda la congregación tiene que estar buscando a Dios en oración, en alabanza y en adoración. Y todos tienen que estar leyendo la Biblia. Aunque hoy no podamos reunirnos en el templo, hoy usted lo puede hacer en casa. Oiga, para eso está la Biblia, por eso les he dicho, ahora cuando termino las predicaciones, a veces les he llegado a decir, ahora váyase a casa y ponga en práctica esto en casa. No va a llegar a casa después de escuchar el tema acerca de la paz y llega peleando y discutiendo, o ya va discutiendo en el camino. No. Entonces, ¿qué sirvió? No, hermanos, no. Aproveche estas enseñanzas, aplíquelas ahí en su casa. Segundo, ¿cómo contribuir para edificar a mi familia y congregación? Ya vimos que tenemos que buscar a Dios, todas las familias, todos y cada cuando, siempre, todos los días. Es disciplina. Y en la disciplina viene la bendición, y en la disciplina viene la seguridad, y en la disciplina viene el mantener a una familia bien edificada, bien bendecida, y a una iglesia bien edificada y bien bendecida. Segundo, considerando las malas palabras como el veneno del diablo y eliminarlas de nuestro vocabulario. Así es como voy a contribuir para edificar la iglesia y a mi familia, eliminando las malas palabras y considerándolas como el veneno del diablo o la basura del diablo. De veras, considérela así. No lo vaya a tomar a broma. Considere el chisme, la murmuración, las groserías, la difamación como la basura del diablo, y no permita que nadie se la vaya a echar. Elimínelas de su vocabulario. Tercero, que todos los miembros de la familia lean y oigan la palabra de Dios, y sobre todo que la pongan en práctica. Todos tienen que leerla y ponerla en práctica. Papá, mamá, tendrías que poner como disciplina en esta casa. Papá tiene la autoridad y papá tiene que decir, en esta casa todos mis hijos y mis hijas tienen que leer la Biblia, porque yo creo en la Biblia, porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, porque yo creo en el Dios Todopoderoso, y aunque no lo vea, sé que Él es el creador de los cielos y la tierra, sé que Él es el que me bendice, sé que Él es el que nos prospera, sé que Él es el que nos sana, el que nos levanta, el que nos cuida. Entonces todos en esta casa tienen que leer la Biblia.
Todos tienen que oír la Biblia y leer la Biblia y ponerla en práctica. Hágalo, hermano, allá en casa. Hermana, hágalo en casa. A algunos a lo mejor les está costando trabajo y van a decir que soy exagerado. Yo no puedo mandar en su familia. Pero si usted quiere tener una familia bien edificada y bien bendecida, usted tiene que seguir estos pasos. No es obligatorio, es por fe. Y si quiere soluciones, ahí están las soluciones, siguiendo estos pasos. Y por último, quiero terminar diciéndoles que sobre todos estos puntos está el amor que debe de predominar en la relación familiar y entre nosotros como hermanos en Cristo. De veras, hermanos, hoy que no los he podido tener al alcance y debido a situaciones en casa, el Señor me ha movido a amar a mi esposa y demostrárselo. He tenido que sacar lo mejor de mí y he podido hacerle mirar a mi esposa de forma muy amable y de forma muy humilde que la amo y que si hay algo que corregir en mí, yo lo corrijo porque la amo. Y Dios ha estado tratando con nosotros bien bonito en estos días y nos ha estado moviendo su Espíritu Santo a amarnos más. Y eso es lo que debe de predominar en una familia, el amor. El amor. El hermano José está aquí enfrente, yo no sé, pero también le está llegando el tema y yo le voy a comprometer a que ame más a su papá y a su mamá y a sus hermanitas. Y bueno, es el único que tengo al frente, pero a todos aquellos que tengo allá al frente de la cámara ahorita, o cuando abra este mensaje, también le voy a animar a que ame a su papá, ame a su mamá, ame a su hermano, ame a su hermana, que se amen unos a otros. El amor tiene que prevalecer, ya que el amor no hace mal al prójimo, y el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y el amor nos mueve a ayudarnos mutuamente unos a otros. Hoy que no los tengo aquí enfrente, yo tomé a José como representante de toda la iglesia. También lo amo y los amo a todos ustedes que están allá en casa. De veras, un abrazo fraterno y de amor fraterno para todos ustedes, hermanos varones, hermanas varonas, hermanas jóvenes, niños. Un abrazo para todos los chiquitos y las chiquitas de parte de su pastor. Les amo de verdad, hermanos. Por ahí alguien dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y aunque yo no los tengo perdidos, sé que están en casa, pero esto ha servido para sacar lo mejor de mí y creo que es para bien, como ustedes también deben de estar sacando lo mejor de ustedes bajo estas circunstancias. Así es que el Señor me los bendiga, y el amor no puede faltar en estos puntos que revisamos en este tema para edificar para contribuir a la edificación de una iglesia o de una familia. Ahora, la pregunta: ¿cuántos, en lugar de contribuir para que haya paz y edificación, han contribuido para lo contrario? No levanten la mano, no se me amontonen por ahí en casa. A lo mejor nadie. Así como está ahí en su casa, yo le voy a animar a que haga una oración en silencio, y si es necesario pedir perdón a Dios, hágalo. Si usted no ha contribuido para que haya edificación en la familia, para que haya paz en la familia, si usted no se ha corregido en algo que ya debió de corregirse, ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde está y platicamos con Dios un momento? Ese Dios de amor tan grande que tiene para con nosotros, el único que está esperando que usted y yo le digamos: Señor, perdónanos. El único que está esperando es que oremos para Él respondernos. El que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Qué le parece si platica un momento ahí con Dios en donde está en casa?
Platique con Dios. Dios es amor, Dios es bueno. Dios oye la oración de aquellos que se humillan. No hay nadie como Dios. No hay nadie que pueda amarle como Dios le ha amado. No hay nadie que nos pueda amar como Dios nos ha amado. Platique con Él, pídale perdón, Él le perdona. Si necesita ayuda para solucionar algún problema o restaurar su relación familiar, pídale su ayuda, pero primero pídale perdón porque usted no ha aportado lo que le corresponde para edificar a la familia o para que haya paz. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo estoy aquí desde este lugar y siento tu amor, siento tu presencia. Señor, y aquí estoy, te suplico que tengas misericordia de quienes no hemos aportado nada para edificar a la familia, de quienes no hemos aportado lo que se requiere para que haya paz en la familia y para que haya bendición en la familia. Hay algunos que a lo mejor hemos estado de tercos o de necios o de necias, pero tú eres un Dios de amor y aquí estamos, Señor, perdónanos. Perdona a cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, perdona a los jóvenes, a las jovencitas, que en esta hora ellos pudieran estar también reconociendo que de acuerdo a los puntos no han aportado lo que se necesita para que en casa haya paz, para que en casa, para que la familia esté bien edificada. Señor, yo no sé si es papá y mamá los que no han aportado, yo no sé si es el hijo o es uno solo en una familia. Ten misericordia de aquel que no está aportando nada y muévelo con tu Espíritu Santo para que aporte para su bendición y para edificación de su familia. Dios, perdónanos y ayuda a cada hermano, a cada hermana que está en casa a edificar su casa y a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en su familia, y de esa manera su casa y su familia no sean destruidas y no sufran ningún daño. Yo pongo en tus manos a cada familia del Centro Cristiano de Chilpan, del Centro Cristiano de Chinconcuac y del Centro Cristiano del Rosario, y te pido, Dios, que los bendigas y que los ayudes con tu Espíritu Santo para que cada uno aporte lo que se necesita para edificar su familia, que aporten lo que se necesita para tener paz, que aporten lo que se necesita para estar bien edificados, que aporten el amor que se requiere en esa familia para estar bien bendecidos. Señor, bendice a tus hijos y a tus hijas que están en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Los amo y los animo a que todos aporten lo necesario para que esté bien edificada su familia y que el Espíritu de Dios les ayude. Y yo estoy seguro que les va a ayudar si ustedes se esfuerzan por poner lo que les corresponde. Que el Señor les bendiga.